Hola, ¿qué tal? Merhaba, te doy la bienvenida nuevamente. Esta es la segunda parte del resumen del episodio 12 de la serie Abby, donde te cuento y comento todo lo sucedido. Gracias por acompañarme. En un momento Chala va a buscar el expediente porque dice que va a seguir trabajando y por supuesto abre el portafolio. El portafolio está ahí en el living de la casa. Entonces cuando ella abre y no lo ve, eh, se desespera, pero les pregunta quién lo tiene, porque no hay muchas opciones, es una casa chica y estaba ahí. Entonces dice, ¿quién lo tomó? ¿Quién vendió a Doan? ¿Quién se puso al lado de Tajir? Del lado de Tajir. Entonces Sinan se enoja y le dice que nadie de ahí traicionaría a Doan. Entonces Charla dice, ¿quién lo tomó? ¿Quién? Dice, era la única prueba que teníamos. Las copias también estaban ahí. No queda nada. Sin eso, Doan no puede salir. Y vemos a Sadet calladita y medio nerviosa, pero porque están todos como conmocionados menos Sadet. Entonces dice, uno de ustedes tiró la vida de Doan a la basura. Entonces le pregunta, dice, Sefa, dice, ¿le tuviste miedo a Tajir? Entonces Sefa se enoja y le dice, yo cuando vine aquí con mi esposa tomé una decisión. Entonces Chala le pregunta, dice, Guluyan, y Guluyan se enoja, dice que no haría nada contra su hermano, y Chala ve a Sadet, que está muy callada, entonces le pregunta si no, le dice, usted entregó la inocencia de su hijo a Tajir, y ahí Sinan como que enfurece y defiende a su madre, que como que la madre, o sea, que es la madre de Doan, ¿cómo haría algo así? Entonces Chala se pone loca y dice, entonces, ¿quién fue? ¿Quién lo tomó? Dice, no pudo haber desaparecido solo. Entonces, Sinan dice, el señor Tajir cree que al destruir las pruebas también borró nuestra memoria. Entonces Sinan tranquiliza a Chala diciéndole que todos son testigos de que Doan estaba bailando a la hora que se sabe que se cometió, que fue el incidente. Entonces todos afirman, o sea que sí, como que todos saldrían de testigos. Dice, aunque no haya video, nosotros somos testigos presenciales. Yo le echaré en la cara al juez todas las cosas que hizo mi padre. El fiscal no podrá ignorar lo que diga. Súper empoderado Sinan, como que realmente fuera el jefe de esa familia. Entonces todos los hermanos, bueno, Sefa y las hermanas por supuesto que lo respaldan, Sadet callada. Entonces Chala dice, no pueden hacerlo, Doan no quiere que sean sacrificados por Tajir Hancholu, rechaza firmemente que declaren. Entonces le dice a Chala que ella tiene que convencerlo, que le diga que sus hermanos están detrás de él y que testificarán, y le dice, él no te rechazará, tú podrás convencerlo. Entonces Chala siente, pero con cara como, bueno, que lo va a intentar, pero no cree poder convencerlo. Y además, también, por supuesto, que está también preocupado, porque más allá de todo esto que están hablando, es que le desapareció en su propia casa el expediente. Recibe una llamada que yo creo que es un tema de que habrá que reconocer la voz, porque lo que habla del atentado que acaba de sufrir Doan. Yo no sé si él mismo se lo cuenta o es alguien que le avisa que acaban de ir a Doan en la comisaría, bueno, en el juzgado. Tenemos, así que Chala va para allá. Tajir y Yilmaz, que como había dicho estaban reunidos ahí en el escritorio en la mansión, Yilmaz le dice a Tajir, Chala puede demostrar que Doan no entró al escritorio en el momento del incidente, porque recordemos que la que encuentra el cadáver es Chala, que hubo ese apagón, ella está buscando el baño y cuando vuelve la luz ella sale del escritorio con las manos con sangre y ahí recién aparece Doan que fue atrás de ella porque estaba preocupado porque había apagón. O sea que Chala es la testigo de que Doan no, no estaba, o sea, ella llegó antes que él incluso. Entonces Tajir dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces Yilmaz dice, ¿de verdad quieres que Doan sea condenado? Entonces Tajir dice, quiero doblegar la rebeldía de Doan, convertirlo en un hijo obediente a su padre y a su clan. Entonces Yilmaz dice, esto puede salir muy mal, ya está bastante enfadado. Entonces Tajir le dice, se va a enfadar más porque tengo otros planes y también te afectan a ti. Ahí llega Lamia, que trae unos cafés, entonces Yilmaz le agradece, todo amable con Lamia, y entonces Lamia lo elogia,
diciendo, pero da a entender como que como que va a ser un miembro de la familia, qué alegría una persona tan educada, no sé, dice algo que Yilmaz se queda medio raro, y ahí Tahir le pregunta si quiere ser su yerno. Entonces Lamia le dice que Tahir lo quiere unir a Melek y le pregunta si él querría que Melek fuera su esposa. Entonces Yilmaz está muy sorprendido y Tahir, ¿qué hace? Le da más argumentos a favor y dice: ojalá hoy seas el marido de mi hija y cuando llegue el momento, si lo mereces, podrías estar al frente de mis empresas. Entonces Yilmaz le dice: sería un honor, papá Tahir, y le besa la mano, flor de alcahuete. Y Tahir mira a Lamia y los dos se sonríen como complacidos, que yo acá hago un asterisco, porque dígame una cosa, ¿no era que Yilmaz no le interesaba el poder y tenía amenazado a Tahir con los secretos que su padre abogado había guardado? Porque él quiere saber dónde está su madre, que supuestamente había muerto y descubrió que estaba viva. Lo que a él lo movía era eso. ¿Cómo pasamos de eso a que es el más alcahuete de Tahir? Porque si me dijeran, lo está haciendo a cambio de que Tahir le cuente dónde está su madre, bueno, si yo veo eso, digo, bueno, está haciendo esto porque él quiere saber dónde está su madre. Pero lo está mostrando como un alcahuete y como que fuera un ambicioso, cosa que nunca lo mostraron. Entonces yo no sé si es algo que está mal en el guión, digo mal, por lo menos que a mí no me gusta, que hayan dejado de lado el tema de la madre de Yilmaz, que era lo que lo movilizaba a él a amenazar a Tahir. No sé, esa parte me gustaría que explicaran un poco porque ahora Yilmaz parece el más ambicioso del mundo. Bueno, Yilmaz le pregunta por Melek, dice qué piensa de todo esto Melek, y dice no creo que esté de acuerdo, sobre todo porque Doan está preso, dice no lo aceptará. Lamia dice que por eso mismo quieren resolverlo rápido antes de que Doan salga libre. Entonces Yilmaz dice, entonces tenemos dos asuntos, mantener a Doan en prisión y traer a Melek de regreso a la mansión. La verdad que entonces parecería que realmente que Tajeno le mintió a Sadet, que la idea de él es sacar a Doan en unos días, o sea, no pretendía dejarlo encerrado. Yo pensé que cuando lo encerró era para sacarlo del medio como medio para siempre, pero parecería que no, pero nunca se sabe con este hombre. Alten llama a Cefa y Cefa sale ahí de la casa de Charla para afuera a hablar con ella. Entonces Alten le dice que vuelva, que no puede estar ahí, que pipipi, bueno, trata de convencerlo y le dice, Tajir te va a matar, dice, tienes que volver. Entonces hablan del caso, de lo que está pasando y a Cefa se le ocurre comentarle a Alten que aunque no existe más el expediente, ellos van a declarar a favor de Doan, que al otro día todos van a ir a declarar a favor de Doan. ¿Y qué pasa? Cuando Alten cuelga, ¿quién estaba sentado al lado? Tahir. O sea que esto lo estaba haciendo a pedido de Tahir. O sea, ahora Tahir sabe lo que van a hacer todos, que al otro día van a declarar a favor de Sinan. De Doan, perdón. Bueno, a Doan le curan la herida y el médico que lo hace lo conoce. De hecho, parece que Doan es como profesor. Entonces, este médico le dice, ojalá que después de esto igual pueda seguir ejerciendo su profesión. No sé, esto lo comento, no es que sea tan importante aparentemente, pero no sé si realmente, porque que después no digan que él no puede seguir siendo médico por esto. Bueno, llega Charla, entonces Doan le dice, mira, me estoy bien, entonces Doan la abraza y ella le da un beso en el pecho, como en la zona donde tiene la herida. Y lo empieza a abrazar fuerte, y entonces él le dice en broma, dice, si me sigues apretando tanto, vas a lograr lo que mi compañero de celda no pudo. Entonces, es una escena muy, no sé, digo, porque que le dé un beso en la herida, o sea, es muy explícito en qué sentido lo digo, de que lo quiere, a eso voy. Porque como compañera de ruta, de camino, de investigaciones, no le va a dar un beso en la herida. Me llamó mucho la atención este gesto así como tan, ¿no? Bueno, Chala le llevó un suéter para cambiarse porque él está todo ensangrentado. Entonces ella le pide al policía que deje que ella lo ayude a ponérselo. Entonces Doan
Bueno, ahí Doan le dice, se está tratando de sacar la ropa, ella lo está ayudando, dice, espero que no le hayas dicho nada a mi familia, ella le dice que no. Entonces, cuando le ayuda a sacar todo, él queda con todo el torso al descubierto y Chala queda ahí media como, no sé, queda media como quietita, no sabría cómo describir la cara que tiene. Entonces ella tiene como el buzo que tiene para dárselo, para ayudar a ponérselo, pero está como dudando. Es como que me parece como que le da cosa que él está medio desnudo y ayudar a vestirlo. Digo yo que sí, eso es lo que le pasa, no sé. Está en una situación incómoda de que él esté como medio desnudo. Igual, por supuesto, se le ve los abdominales, los músculos, que lo hacen para eso, ¿no? Está claro. Bueno, ella está ahí en una situación rara, entonces él medio que la ve así le dice, yo me encargo del resto. Entonces Chala como que hace así, sí, sí, le dice, como que prefiere que ella se lo ponga. Entonces, pero después como ve que a él le cuesta, finalmente Chala lo ayuda. Y bueno, Chala después le dice que hay otras malas noticias. Dice el expediente que íbamos a presentar por la mañana, a la mañana, o sea que iba a la mañana siguiente, ante el tribunal desapareció. Entonces Doan dice, el señor Tajir volvió a ganar. Y Chala dice, no ganó, hay otra manera. Entonces Doan le dice, no, no puedo poner a mi familia en peligro en una situación más difícil. Chala dice, pero ellos querían declarar. Entonces Doan dice, Tajir hará todo lo posible por aplastarlos. Y Chala dice, no tienen nada más valioso que perder que a ti. No puedo hacerlo, no puedo, todo eso dice Chagla, no puedo enviarte a la cárcel con mis propias manos. Entonces Doan ahí le acaricia la mano. Estamos en la noche, que los hombres de Tajir sacando por la fuerza, llevándose a todos de adentro de la casa de Chala. Y Tajir está afuera esperando con Yilmaz. ¿Qué pasa? Melek había salido con Gencho. Y cuando está llegando, volviendo a la casa de Chala, ve la situación y Melek quiere ir y Gencho le dice que no. Le dice, no se acerquen porque también te van a llevar a ti. Entonces, cuando los están sacando, Sinan, que lo están trayendo a la silla de ruedas, le dice, papá, no lo hagas, es un pecado. Entonces Tajir dice, soy la cabeza de esta familia, lo que yo diga se cumple. Tajir pregunta por Melek y Nas, que son las que no están, y los hombres dicen que no estaban adentro, entonces Tajir los manda que vayan a revisar de nuevo, entonces los hombres vuelven a entrar, no hay nadie en la casa, pero de repente sienten un ruido en uno de los cuartos que viene del armario y cuando abren está Magnur escondida con Nas. Y se la llevan a Nas por la fuerza, que no quiere, y Magnur que intenta impedirlo, pero no lo logra, entonces uno de los hombres la empuja y cae sobre la cama. Cuando cae sobre la cama, y ella recuerda hace 25 años esa vez que ella fue a la mansión y que tiraba piedras, que eso ya lo mostraron los episodios atrás, tiraba piedras y gritaba pidiendo por Tajir, preguntando por su hijo. Que le gritaba que Tajir aparece y le dice y que ahí es cuando Tajir aparece y le dice que su hijo está muerto, que deje de preguntar y ella insiste que no, que es una escena que termina, que aunque ella no recuerda de nuevo toda esta escena, pero esta escena termina que Tajir la fuerza a ir, no sé si recuerdan, la mete en el depósito y la azota y la amenaza y bueno, de ahí más ella quedó así traumada. Pero ella en este momento recuerda hasta que Tajir salió de la casa y le decía que su bebé había muerto. Bueno, cuando vuelve como que recupera, o sea, deja de recordar, a ella le da una convulsión, empieza a convulsionar ahí en la cama, que la verdad que lo hace tan bien, que es espantoso verla. Es feo verla porque lo hace tan bien esta actriz esto. Bueno, llega Chala, está volviendo y los ve a todos, los ve que están en la van, esa camioneta que está a la puerta abierta, le pregunta a Sinan qué pasó, pero enseguida cierran la puerta. Aparece Tajir y dice, señora abogada, no se inmiscuya en asuntos familiares. Y ella dice, esto es un secuestro. Y dice, no secuestré a nadie. Digamos que logré convencer a mi familia, aunque con dificultad. Chala dice que no lo permitirá, se quiere acercar a la van, no sé qué dice eso, porque hay 250 autos negros con nombres de Tajir, no sé qué ella cree que va a hacer, por supuesto que la agarran,
y se la llevan para dentro de la casa y la meten en la habitación donde está Majnur. Cuando Chala ve a Majnur que está ahí, obviamente convulsionando, la pone de costado, que es lo que hay que hacer en estos casos, le da una medicación, y Chala llora y le dice que lo siento que hayas tenido que pasar por esto. Y Tahir dice a esos dos hombres que son los que hicieron esto, le dice que se queden ahí, que tienen que buscar a Melek. Y él se va con todo el resto. Ahora, bueno, quedan estos dos hombres en la puerta y Melek está preocupada por Melek y Chala y quiere ir a la casa, entonces Gencho le pide que se quede ahí, que él va a hacer algo. Entonces se acerca a los hombres, como que los provocan y empiezan ahí a pelear y bueno, Gencho los termina pegando, le saca las armas, pero cuando uno agarra a Gencho, ahí Melek aparece, ay no, Gencho, una tonta, porque Gencho le dijo que no apareciera, pues justamente para salvarla de que se la lleve Tajir. Bueno, ella va corriendo, igual Gencho logra zafarse de este hombre, les pega a los dos, se queda con las armas y los echa, le dice que se vayan. Así nomás, o sea, dos tipos, de los 200 había dos, y Gencho los vence a los dos, y se van. O sea, esos son los hombres de Tajir Ganchulú. No se entiende, va. Finalmente entran, entonces Melek le pregunta a Charla qué pasó, entonces Charla le dice que para que no declararan al otro día, Tajir los secuestró a todos. Entonces le dice que ella se tiene que esconder hasta la mañana siguiente para declarar a favor de Doan, que es la única que lo puede hacer. Y entonces le dice a Gencho que lo haga, que la esconda, pero que por nada del mundo se lo diga a Berram porque él está colaborando con Tajir. Entonces les pide que se vayan rápido, que apaguen los teléfonos y Melek ahí le pide que por favor, que bueno, al final le va a hacer caso porque Gencho no quería dejarla ni a Chala ni a Majnur tampoco ahí solas. Y Chala le dice, a él no le interesamos nosotros, a él nos interesa la familia que puede declarar en contra. O sea, como que se vaya tranquilo y que la esconda bien a Melek. Y más visita a Doan en la que está en la celda. Este, entonces le dice, ¿qué haces aquí en plena noche? Y más le dice, han pasado cosas agradables que hacen olvidar el dolor. Quería compartirlas contigo. Entonces Doan le dice que se vaya y ahí más le muestra un video donde se ve a la familia de él en la mansión. Melek no, pero bueno, él le muestra ahí, igual, no va a pensar eso, él muestra, vea que está la familia en la mansión, y dice, tu familia volvió a la mansión, así que no podrán testificar a tu favor. Entonces será mejor que te acostumbres a estas cuatro paredes. Y ahí un poco le empieza a tirar cosas porque se acuerdan que Yilmaz fue preso porque Doan lo mandó preso. Entonces un poco que Yilmaz se está burlando de que él está ahí. Entonces Doan se acerca y a través de las rejas lo agarra del traje, lo atrae contra las rejas y le dice que dice que si dañan a su familia, le dice Doan, lo va a matar a él y a su jefe. Y el más le dice que no les haría daño a la familia, que él también es parte de esa familia y que pronto serán parientes. Entonces le dice Doan, ¿de qué hablas? No eres nada mío, no eres nada mío ni puedes serlo. Y más como que sonríe y se va porque viene un policía a sacarlo. Doan pide para hacer una llamada, entonces llama a Chala para saber cómo están, dice que se enteró por Yilmaz que se llevaron a la familia, entonces Chala le dice que sí, que se lo llevaron por la fuerza y dice que quiere hablarle del juicio del otro día y Doan le dice que no, que ahora eso no importa. Entonces Chala le dice, no, el juicio sí debe importarte, tienes que salir. Mira, dice, a Melek no pudieron llevársela. Mañana va a testificar, vas a salir. Entonces Doan le pregunta, ¿dónde está Melek? Y dice, en un lugar seguro, no te preocupes. Y ahí muestran que Gencho se lleva a Melek a ese barrio raro, peligroso, que en el principio de la serie Gencho se escondió allí, que Bernard lo termina descubriendo y va y pone una carpa como de médico. Bueno, no sé si se acuerdan de todo eso. Bueno, lo lleva a ese barrio que aparentemente que es impenetrable. Y lleva a Melek para ahí. Entonces se ve que Gencho la trata bien, quiere que esté cómodo, a pesar de que todo eso es un desastre. Y al final, bueno, están ahí que se sonríen y Melek como que le da un beso en la comisura de los labios. Y bueno, Gencho queda re contenta, ella se la ve muy contenta con él.
recuerdan que Alten había sacado a Suna con una excusa a almorzar y había dejado su teléfono. Yo creía que era para dejar grabando, para escuchar alguna cosa que dijera Suna, pero en realidad la excusa era que ella en un momento vuelve diciendo que se le olvidó para entrar al consultorio de Suna. Suna ya no está y ella busca esa excusa del celular que tiene que ir a buscarlo. Bueno, ella logra entrar y cuando entra empieza a revisar papeles y ve papeles de registros médicos de Magnur, que tiene como 60 entradas y salidas a psiquiátricos, y descubre el nombre de la clínica donde dio a luz. Y ahí Alten dice, ay, o sea, es verdad. O sea, si bien no era que no creía que fuera verdad, pero también es una reconfirmación de que evidentemente Magnur tuvo un hijo. Así que Behram y Alten se reúnen de noche, entonces en un lugar, y Behram le pregunta si obtuvo alguna información de Suna, y ahí Alten le cuenta esto de los registros, de las entradas al psiquiátrico, y entonces Alten le dice, esa mujer está realmente loca por todo esto, ¿no? Que ya leyó. Entonces Behram la hace callar y dice que quien la condenó a esto fue Tahir Ganjolú. Si vuelves a decir algo sobre la razón de mi vida, y bueno, y medio que pone cara ahí, después le dice, ¿qué averiguaste sobre el hijo de Masnur? Entonces Alten le da el nombre de la clínica, pero dice que esa clínica cerró hace tiempo. Entonces Behram dice que también él va a investigar esto, y Alten le dice, no olvides que estamos juntos en esto, somos socios, si encuentras al chico ya sabes qué hacer. O sea, da a entender como que lo van a matar. O sea, acá hablan de matar como nada, ¿no? Una cosa está Tahir Hanjulu, pero cualquiera. Entonces Bran le dice, lo prometo. Entonces Alten se va y viene Firat, entonces se acerca a Firat, entonces Bran le dice que por favor le da el nombre de la clínica y se investigue dónde puede haber documentación de esta clínica. Entonces Firat antes de irse le dice, cuando encontremos al chico, dice, ¿realmente lo vamos a matar? Entonces Behram le dice que no le haría daño a nadie emparentado con Masnur. Dice, se lo dije al Ten para que colaborara conmigo. Dice, tengo otros planes para ese chico. En realidad es chico o chica, porque en turco no hay género. Entonces yo pienso, ¿qué planes puede tener Behram? ¿Qué querrá? Si descubre, porque tampoco saben si el chico murió o no murió, pero no importa. Si descubre algo, es chantajearla con esa información, que vuelva con él a cambio de la información. O lo mismo, que si sabe que está vivo, amenazar a Magnur con ese hijo, porque ¿qué otra cosa puede hacer si no dice que no lo quiere matar? Tenemos en la mansión Lami hablando con la familia, diciéndoles a todos, reprochándole que se hubieran ido. Aparece Tahir, entonces Sinan le pregunta por Melek, le dice, ¿qué le hiciste? ¿De dónde salió eso de casarla con Yilmaz? Entonces Tahir dice, ¿de dónde salió? De tu falta de carácter y de la rebeldía de Doan. Me hicieron inclinar la cabeza ante la tribu. Como vi que de ustedes no sale nada bueno, decidí que Yilmaz ocupará mi lugar. Entonces Sinan, que medio que se pone mal, pero enojado, dice, papá, no lo hagas. Y dice, lo haré. Necesitan a alguien que los proteja de ustedes mismos, alguien que cuide de sus bienes y propiedades. Pensé que sería Doan, pero como se rebeló contra mí, ahora mi decisión es Yilmaz. Y Sinan dice, nunca pensaste en mí, ¿verdad, papá? Y Tahir le dice, te convertiste en líder, deberías haberlo valorado y aprovechado al máximo. Entonces Guluyan dice, ¿por qué siempre el sistema que tú has construido se nos viene encima? ¿Qué culpa tiene Melek? Mi hermana solo quiere ser doctora, no puedes obligarla a casarse con alguien que no quiere. Entonces Sinan dice, grita, no puedes casarla con alguien que no quiere, no solo Doan, todos nos oponemos. Sinan sigue así como con esa actitud de jefe que tiene ahora. Tahir dice, ni a mí ni a su hermana han sabido evaluarnos correctamente. No soy yo quien quiere que se case con Yilmaz, es la propia Melek que lo quiere. Entonces Guluyan dice, eso es mentira, si fuera así yo lo sabría. Entonces Tahir le dice, entre hermanas hay secretos, ¿no es así, Guluyan? Y Guluyan empieza como a temblar y los ojos le empiezan a hacer así y Sefa que queda mirando. Recuerden que Shimshek le pidió a Sefa que averiguara un secreto que tiene Guluyan.
Y recuerden también que al principio de la serie, Gulshan, cuando una de las veces que el padre está internado ahí en la casa, ella le quiere poner una almohada encima y matarlo, ella recuerda a su padre azotándola y ella menciona algo de un hijo, que otra vez como la traducción no es clara, como si ella, como que si le dijera que tenga cuidado si ella estaba embarazada. O sea, hay algo ahí relacionado a que ella tuvo un embarazo, algo hay, un secreto realmente hay que tiene Guluyan al que está haciendo referencia a Tajir y ella queda ahí como temblorosa. Entonces, cuando Tajir ve que Guluyan se pone mal, le dice, ¿me equivoco? Que es un asqueroso, tan malo, pobre. Tenemos a Encho que lleva a Melek, que es la mañana siguiente, la lleva al juzgado. Entonces, cuando se baja del auto, llegan los hombres de Tajir y se llevan a Encho. Y bueno, Melek se pone nerviosa y Encho le dice: quédate tranquila, entra, entra, le dice. Entonces, cuando está entrando, sale Tajir. Entonces Melek le dice: golpéame o dispárame, pero sacará a mi hermano de allí, no puedes detenerme. Y dice, además, dice, estoy rodeada de policías, que me vas a secuestrar. Entonces Tajir dice, no voy a hacer nada. Y le dice algo en secreto. Entonces cuando no se escucha lo que le está diciendo, pero Melek la cara le va cambiando. Que yo ahí pensé si no le estaría amenazando con matar a Gencho. No sé qué le puede decir. Adentro del tribunal ya empezó ahí el juicio, digamos, a Doan. No es el juicio, bueno, las declaraciones. Y Yilmaz empieza a decir los alegatos. Que Doan atentó contra su padre y empieza a decir que toda la vida estuvieron enemistados, que lo hizo por la herencia, y Doan está furioso, pone la cara que se le desfigura, y dice que Doan lo obligó a hacer un testamento a su favor, bueno, dice cualquier disparate. Chala rebate todo lo que dice, y dice que tiene un testigo que va a corroborar que Doan no estaba en el momento de a la hora del incidente, no estaba ahí, que estaba en otro lado. Entonces pide que llamen a Melek, entonces Melek entra, se la ve mal. Entonces, bueno, finalmente el juez la interroga y ella declara que vio entrar a Doan en el escritorio de Tajir minutos antes del incidente y dice que su hermano pudo haberlo hecho. Ahí, cara de Chala. Yilmaz sonríe, Chala que no puede creerlo, y Doan que tampoco puede creerlo, y Melek que se la ve mal. Y Melek después de decir esto sale corriendo. Entonces Chala le dice al juez que lo que dijo Melek es mentira, dice ella no estuvo presente en el lugar de los hechos, dice hizo esa declaración bajo coacción. Entonces el juez, bueno, como que no le presta atención y dice que considerando las pruebas. ¿Cuáles? Bueno, será eso de la herencia, no sé qué pruebas habla. La declaración de Melek y el contenido del expediente, dicen, teniendo en cuenta que hay una fuerte sospecha del delito, el riesgo de fuga o de manipulación de pruebas, en realidad decreta el juez la prisión preventiva de Doan hasta el juicio. Bueno, Chala se pone mal, Suna, que estaba presente, también, y Yilmaz sonríe, y Doan lo único que hace es mirar hacia la puerta donde se fue Melek y dice, Melek, Melek. O sea, que sabe, por supuesto, que pasó algo, que no es normal. Entonces, bueno, ahora Doan está en la celda, y aparece Tajir, y le dice a Doan, vas a hacer lo que te dije desde el principio. Pero Doan lo echa. Entonces le dice, me iré pero no sin darte esto. Doan está sentado y ni lo mira al padre. Y le tira un sobre, que es el sobre de la invitación a la boda de Meleke y Yilmaz. Y entonces ahí Doan se para y dice, una boda entre Meleke y Yilmaz. Dice, haz que me pudra aquí si quieres, pero no toques a Melek. Entonces Tajir le dice, no puedes impedirlo. Cuando ellos se casen tendré un nuevo hijo. Que aquí hago otro asterisco. Hoy este episodio me dio para todo esto que estoy pasando en limpio cosas que tenía dudas o certezas. Tajir ya conoce al hijo, si sabe que al hijo no le importa la herencia, ¿dónde cree que por casar a Melek con Yilmaz, Doan va a querer competir con Yilmaz por la herencia de... O sea, esto realmente es ridículo. Y me enoja un poco, porque
Tahir Hangelú, sabemos que supuestamente es tan inteligente, tan maquiavélico y todo, y resulta que no conoce al hijo. Y supuestamente está haciendo todo esto para que Doğan pelee con Yilmaz y se quede al lado de Tahir para pelear con Yilmaz por el trono. No, no tiene sentido que hagan que este hombre crea esto. O sea, diciéndole esto de que Yilmaz va a ser su hijo, cree que Doğan se va a poner mal. Entonces Doğan enfurece, pero por lo que está haciendo por la hermana, es lo único que lo enoja. Entonces dice, ella lo quiso así. Entonces Doğan dice, es mentira. Y Tahir dice, no puedes hacer nada, tú elegiste tu camino. Entonces Tahir sale y Doğan grita, no lo permitiré, no lo permitiré. Y dice, tengo que salir de aquí. Ahí están, a la vuelta, regresando, Melek en la van con Tahir. Y entonces Melek le pregunta si está satisfecho. Y Melek dice, mi hermano me va a borrar de su vida, no me va a querer como antes. ¿Estás tranquilo? ¿Terminó mi castigo? Le dice Melek. Entonces Tahir dice, lo que le hiciste a tu padre, esa deshonra es imperdonable, no se pagará jamás. Entonces Melek le dice, ¿qué vas a hacer ahora? Iremos a casa y te aprontarás para esta noche y te casarás con Yilmaz. Que Melek a todo esto no sabía esto. Entonces dice, ¿con Yilmaz Sabi? Claro, que es como decir con mi hermano Yilmaz, o sea, ya Yilmaz Sabi es porque hay una relación fraternal, o sea, es como decirle con mi hermano me voy a casar prácticamente. Entonces Tahir dice, ¿tienes alguna objeción? Entonces Melek como que le caen las lágrimas, pero está resignada. Entonces Tahir dice, si tu madre y tus hermanos preguntan, dirás que amas a Yilmaz, que se veían en secreto, y Yilmaz dirá lo mismo, ¿entendido? Melek llega a la mansión y Guluyan la agarra, le pide que le cuente qué pasó con Doğan, le pregunta por el casamiento y Melek está callada, no le habla. Y entonces Guluyan le dice, por favor, ¿qué te pasa? O sea, y la hermana callada y sube corriendo a su cuarto. Y ahí está Yilmaz después que llega con el vestido de novia y se los muestra a todos ahí, el que están en la sala. Y empieza Sinan como que lo enfrenta. Entonces Yilmaz también le dice cosas. Empiezan a decir cosas entre los dos. Y Yilmaz como diciendo, estás celoso de que como que Tahir me considera más a mí que a ti. Y como que un poco lo torea diciéndole que él va a hacerse cargo de todo después y no Sinan. Bueno, empieza con toda esa perorata. Yilmaz pide para la Comelec, va al cuarto, entonces Yilmaz le dice, nos conoceremos con el tiempo, podremos adaptarnos, dice, la familia es un acuerdo legal, dice, pero el amor termina, dice, pero un buen acuerdo dura años, entonces quiere agarrarle las manos, y por supuesto que ella no lo deja, entonces Yilmaz le dice, nos acostumbraremos, y sale de la habitación, ay, que ya me está dando un asco este hombre, y por supuesto, dímele que está mal. Tenemos a Berram, que va a ver a Magnur porque sabe que está sola, entonces llega a entrar a la parte de la casa, Magnur está con unas plantas, entonces Magnur cuando lo ve se asusta, ahí sí como siempre. Entonces Berram le dice, no tengas miedo, no te haré daño, vine a hablar. Dices, ya consideraste a Verdán como el villano de tu historia, o de esta historia. Bueno, que así sea, pero al menos, ¿no podrías darle una oportunidad a Behram? Entonces Magnur se da vuelta como para entrar a la casa y Behram le dice, sé lo de tu hijo, sé que tuviste un hijo. Entonces Magnur queda helada, pero no se da vuelta. Entonces Behram le pregunta si está vivo, entonces ahí Magnur se da vuelta para mirarlo, pero está un poco asustada. Dice, él le jura que no se lo dijo a nadie y le dice, es un secreto entre tú y yo. Y le dice, ¿viste su rostro? ¿Te entregaron al bebé? Y ella nerviosa hace así como que no, como temblando dice que no. Entonces Behram larga una maldición y le promete que va a averiguar qué pasó con su hijo. Dice, ¿qué le hicieron? Voy a averiguar qué le hicieron. Y le dice que ya sabe en la clínica que fue. Que también creo que se lo dice para que ella corrobore o sea, que tiene información realmente, pero que él va a averiguar qué pasó con su hijo. Y ahí como que Magnur ya lo mira con atención, pero ya no con miedo. Y Verán está hablando muy tranquilo, con los ojos como llenos de lágrimas, pero le habla suave. Entonces, Magnur que
que se da vuelta de nuevo como para entrar y Bernard le pide, dice, no le cuentes a Chala. Dice, si Chala se entera que estamos buscando al bebé, nos lo impedirá. Entonces Magnur, que sigue dada vuelta, pero hace un gesto con la cabeza como que sí, o sea que no le va a decir a Chala. Bernard sonríe y se va, y Magnur como que sonríe y se agarra el pecho pensando que le va a encontrar a su hijo. No sé por qué Bram cree que Chala se lo impedirá. Que si Chala se entera que la hermana tiene un hijo y le desapareció, ¿por qué va a impedirlo? No sé, no sé. Creo que lo hace Berram para que tener un secreto solo con Magnur. Supongo que sí, sí, para después chantajearla con eso. Didem le cuenta a Magnur que están obligando a Melek a casarse con Yilmaz. Entonces Magnur se pone mal y agarra el teléfono para escribirle un mensaje. Ahora tenemos a Charla, que está ahí en el juzgado de nuevo hablando con Doan y le dice que va a ir a buscar a Melek. Doan le dice que no la, o sea, que Doan le contó lo que pasó, lo de la boda y todo eso. Dice, no, no te pondré en peligro, ese hombre no tiene piedad ni con sus propios hijos. Entonces Charla dice, ¿qué vamos a hacer? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Entonces Doan dice, tengo que salir de aquí. Y Chala le dice, imposible, en un rato te trasladarán a la prisión. Entonces Doan dice, no puedo quedarme. Primero Melek da una declaración falsa y ahora se va a casar con Yilmaz. Esto no es propio de ella. El señor Tajir le hizo algo, lo está amenazando con algo y tengo que averiguar qué es. Entonces Chala dice, ¿qué harás? ¿Cómo saldrás de aquí? Entonces Doan dice, con mi profesión de médico. Entonces se ve a Doan que se está tocando la herida esa que está en el hombro y arriba del corazón, como que se la está profundizando. La verdad que las caras que hace parece que le doliera. Uno se convence que este hombre está sufriendo. Charla que no quiere mirar porque se da cuenta que está sangrando. Entonces, Doan se tira al piso y le dice a Chala, ahora, ahora. Entonces ahí Chala empieza a gritar pidiendo ayuda. Ahí después vemos a Doan que despierta en el hospital y al lado de él está Suna. Y Doan se va a incorporar y Suna no lo deja. Entonces le dice Doan, Chala te contó lo que pasó. Y dice, sí, pero eso fue antes de verte. No estás bien y aún así quieres escapar. Entonces Doan dice, solo necesito 2 horas. Suna insiste en que se quede porque no está bien. Y le dice, Melek es mayor de edad. Tajir no puede obligarla a casarse. Ahora digo yo, hoy estoy con muchas cosas con este capítulo. Sí, Suna sabe la historia de Doan con Tajir, sabe toda la historia. ¿De dónde saca de que Melek se puede oponer al padre? O sea, es ridículo este comentario cuando Suna conoce todo. Bueno, Doan le da una dirección y dice, tienes que llevar por favor a Melek allí. Hay una persona, le dice el nombre. Entonces una dice que lo quiere ayudar pero que está preocupada, que no está bien. Entonces Doan le promete que solo serán 2 horas y que volverá. Entonces dice, Doan, lo que pasa, dice, en el momento que yo entre en prisión, Melek no tendrá otra oportunidad. Entonces Sun accede a ayudarlo con su amiga. Entonces Doan le pide que entonces mientras le está contando todo lo que le pide, muestran que lo están llevando a cabo, que Suna tenía que pedir una resonancia, como que pida un estudio que dure mucho, para que justamente él pueda escapar y volver. Entonces con la ayuda de esta amiga médica, logran que la policía no entre al lugar y ahí Suna le dice, te está esperando Chara al estacionamiento. Y Doan sale de ahí con un tapabocas, con lentes, con el gorrito y con la túnica de médico. Bueno, sale de ahí y al final, ¿qué otra cosa que no entiendo? ¿Por qué Doan está manejando y no Chala? Porque Doan está mal, está herido y se siente mal y se lo ve mal. ¿Por qué está manejando Doan y no está manejando Chala? Bueno, Doan está mal, y agarra, entonces le dice, no te ves bien, no, ¿qué va a pasar contigo? No sé qué, dice, tomé precauciones y Doan saca una jeringa, le dice lo que es para que le suba la presión, algo así, o que no le baje la presión arterial y no desmayarse, entonces le pide que lo inyecte Chala y Chala al final lo hace. Melek a su vez está en la mansión, se está vistiendo de novia y recibe el mensaje de Magnur que dice, te han mantenido cautiva, eso significa que no se lo has dicho a tu hermano.
¿Se acuerdan que Magnur le había dado una notita cuando la sacaron de la cárcel a Melek que le dice cuéntaselo a tu hermano? Yo creía que tenía que ver con que le contara que todas las cosas que le había hecho Tajir en su vida, que Doan no era consciente, pero parece que habla de otra cosa. Dice, sé lo que es no poder explicarse, yo me quedé en silencio, me llevé, dice, me llené por dentro, desbordé y luego todo se me vino encima. Cuanto más calla una persona, más agacha la cabeza sin darse cuenta. No permitas que te pase eso. Y mientras lee, llora y se saca, tiene unos guantes, se los saca, empieza como a desarreglarse. Y cuando aparece, que están todos esperando ahí en la terraza para que se celebre la boda, aparece vestida de negro. Vestida de negro, con una chaqueta toda de negro. Entonces Tajir al verla le dice a Yilmaz, como aceptaste casarte con ella, domarla también depende de ti. Y ahí las únicas que están contentas son Alten y Lamia, los demás están todos tristes. Sinan ni siquiera bajó, está mirando todo desde una ventana. Empieza la ceremonia y ahí llegan Doan y Chala, los hombres no lo dejan pasar. Doan le pega a uno justo con el brazo que tiene mal, entonces como que empeora. Y está entrando y le dice, Chala, corre e impide y deténlos y yo ya voy. Y él está agarrado, se está por caer, por desmayarse. Entonces Chala corre, grita y dice que detenga lo que están haciendo. Ahí Doan aparece, que es como más recompuesto, y le dice, Mele, que estoy aquí, este matrimonio no puede celebrarse, no lo permitiré, vamos. Entonces le extiende la mano y se lo ve mal, le tiembla la mano. Entonces Tajir mira con cara de asco, como siempre, ¿no? A toda esta situación. Y Tahir le dice a Doan, ¿de casa de quién te vas a llevar a quién? Entonces Doan dice, usted ya no es mi interlocutor. Entonces Yilmaz le dice a Tahir, Doan está prófugo, llamamos a la policía. Y Chagla enfurece y le dice, ¿qué hombre tan despreciable eres? Le grita. Entonces Tahir le dice, Doan, llévate también a esta abogada miserable, váyanse de aquí, no hagamos que esto llegue a la policía. Ya hemos sido suficiente espectáculo para todo el mundo. Entonces Doan, que no lo mira, sigue mirando a Melek, le dice, Melek, cariño, vamos, no. Bueno, sigue insistiendo. Le dice, no estoy molesto contigo por lo del tribunal, estoy seguro de que tu padre te está amenazando, este matrimonio no puede celebrarse, no puedes casarte con alguien sin carácter como Yilmaz. Entonces insiste en que vaya. Doan se agarra de la mesa porque ya está muy mal. Y Melek le dice, lo has entendido mal, yo amo a Yilmaz, me caso por mi voluntad. Entonces Doan le dice, ¿qué quieres decir? Entonces Chala le dice, ambas sabemos bien a quién amas y no es a Yilmaz. Entonces Melek dice, todo eso era para ponérselos a Yilmaz, estamos juntos desde hace muchos años, pero nos veíamos en secreto. Entonces mira a Yilmaz sonriendo falsamente, Melek, como dice, ¿verdad, Yilmaz? Entonces Yilmaz le agarra la mano y dice que sí, que no se lo habían querido decir, le dice a Doan. Y dice, Melek y yo estamos enamorados, intentamos por año olvidarnos, pero no pudimos. O sea, como que se enamoraron de hace años, que se dejaron y como que ahora volvieron. Y le dice, ¿verdad, mi amor? Y Melek dice, sí, mi amor. Y se miran y se sonríen. Y Doan, pobre, que se te está cayendo, pobre, que está mal. Entonces Chala le dice, ¿tú estás enamorado de Melek? ¿No te da vergüenza? Entonces Tahir dice, tú y Doan y tú, perdón, Yilmaz dice, Doan y tú están invitados, continuamos con la ceremonia. Doan le insiste a Melek y entonces después, como Melek sigue diciendo que no, Doan se va encima de Tahir, lo agarra de las solapas y como llorando y bueno, y transpirando. La verdad que está bárbara la actuación de este hombre. Yo creo que uno ya se acostumbra a lo bien que actúa. Y se lo ve tan mal y le dice, ¿cómo puedes entregar a tu hija? ¿Qué padre eres? ¿Qué clase de padre eres? Eres esa inmundicia, ¿cómo puedes entregar a Melek a esa inmundicia de hombre? Entonces Tahir dice, Doan, no estás bien, hijo, tu hombro está sangrando, porque lo ve. Entonces Doan le dice, ¿qué buscas? ¿Con qué estás amenazando a mi hermana? Entonces Melek le grita a Doan que no lo haga y que se vaya, y Doan cae desmayado. Y ahí en ese momento Melek se queda así como quieta, Tahir se queda quieto y va a un flashback sin audio donde se ve el día de la boda de Buluyan, la noche de la boda, él recriminándole algo a Melek en el escritorio, y haciendo gestos como que le está recriminando algo, y lo único, o sea, que se escucha de ese diálogo es que Tahir se da vuelta y Melek le grita, ¡basta! Le grita.
Y Melek ve sobre el escritorio el estuche con el bisturí con sus iniciales, lo agarra, Tahir se lo clava cuando ella le gritó basta y se da vuelta y Melek se lo clava como en el corazón. Y ahí Tahir cae. Entonces me quedé helada, la verdad, porque yo no veo los adelantos, o sea, si vi los adelantos capaz que ustedes no se quedan sorprendidos, pero yo trato de no ver los adelantos para sorprenderme con el episodio. Y se ve a Magnur que está llegando, que el escritorio, la puerta del escritorio está entreabierta, y ve cuando Amelec deja caer el bisturí y se queda mirando al padre ensangrentado. O sea que Melek efectivamente fue quien intentó matar a su padre. Intentó matar a su padre. Hizo así, se lo clavó, ¿no? Fue un arrebato como de bronca. O sea que Maginur, cuando quedó ensangrentada en la ropa, evidentemente hizo algo para ayudar a Melek. Porque se ve que entró, o sea, porque después sabemos que Magnur tiene sangre de Tajín en la ropa. Entonces yo me pregunto, si Melek era culpable desde un principio, ¿por qué dejó que Magnur fuera presa por su culpa? O sea, eso no puedo creerlo. Cuando Magnur terminó cayendo presa por algo que ella misma había hecho, ¿por qué no dijo nada? O sea, ¿no le importó? Y después, ¿no le importa que su hermano vaya preso por ella? Porque ¿con qué la puede haber amenazado? Yo creo que la había amenazado con matar a Gencho porque los hombres de él se llevaron a Gencho. Pero ¿con qué la amenazó en secreto para declarar en contra de Doan? Que si no declaras en contra digo que fuiste tú. Y si ella ya estaba presa, o sea, ella por no volver a estar presa no le importa que su hermano quede preso y que Magnur hubiera estado presa. O sea que ahí ya Melek no me cae tan bien como me caía. Pero bueno, me quedé, la verdad, como digo, como no vi los adelantos, me quedé helada de que Melek fuera la que atentó contra Tahir. Y ahí termina el episodio 12. Así que acá termina el episodio 12 con esta escena que me dejó estupefacta. Antes de apagar el video, tengo que avisarles algo. La semana que viene, que va a salir el episodio 13, es una semana muy complicada para mí de horarios, así que no creo que pueda preparar el video por el episodio 13. Así que la otra semana seguramente suba el video por el episodio 13 y por el 14. Así que la misma semana subiré los videos por esos episodios. Voy a hacer lo posible, pero ya quiero dejarlo avisado, porque yo sé que hay gente fiel que ve los videos que subo, casi los ve prácticamente enseguida que los subo, y es por esas personas que siento la necesidad de ya avisarles de antemano que puede ser lo más probable que la semana que viene no pueda subirlo. Esto así como lo ven, me lleva mucho trabajo y muchas horas, y la semana que viene no tengo esas horas disponibles. Voy a hacer lo posible, pero casi seguro que no pueda. O sea, que si llego a subir algo se van a enterar que subí, pero ya les aviso que lo más probable es que no. Así que la otra semana estaré subiendo, espero poder, los videos por los dos episodios 13 y 14. Así que gracias por acompañarme. Nos vemos seguramente dentro de 15 días. Görüşürüz.